Hola estudiante, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Iniciamos un nuevo mes de mayo, mes de la patria, de la madre y mes en el que vamos a desarrollar nuevas y mejores clases de lengua y literatura. Soy Carmen Colorado, docente nacional y te invito a que me acompañes a una nueva aventura de aprendizaje. Bien, jóvenes, empezamos una nueva clase de lengua castellana y literatura. Hoy con la segunda parte del texto argumentativo. Les propongo que analicen y piensen para fundamentar sus ideas acerca de estas oraciones. Habla muy bien de una persona que llegue tarde a todas partes. ¿Cómo fundamentarían a favor o en contra estas ideas? Le doy unos segundos para pensar. Aquí hay otra frase u oración. El paraguayo tiene muchas habilidades, pero le falta autoestima. Esto podría ser una tesis para escribir un texto argumentativo. Vamos seguidamente a observar un texto argumentativo para reflexionar escrito por el señor Benjamín Fernández Bogado. No vamos a leer la totalidad del texto, solamente quiero señalarles que está remarcado en color amarillo datos estadísticos o datos numéricos, que son los recursos argumentativos utilizados por el autor. Por ejemplo, dice el 60% de la población menor de 35 años es incapaz de cambiar las cosas. Más abajo, también en color amarillo, dice un joven paraguayo hoy usa menos de 200 palabras para comunicarse diariamente en un idioma con más de 70.000 términos. Entonces, al hablar de números, datos numéricos o estadísticos, decimos que este recurso argumentativo sirve para remarcar una idea. Seguidamente, el color verde está refiriéndose a una cita de autoridad. En el primer caso es la afirmación que hiciera el ministro de ese entonces del Trabajo, Guillermo Sosa, y también en la parte media tenemos el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje, entre comillas, porque lo había dicho el filósofo Wittgenstein. Más abajo, en color celeste, tenemos una pregunta retórica. ¿Cómo lograremos incrementar nuestra autoestima si no somos capaces de expresarnos? Más abajo, en color rojo, tenemos un ejemplo. Él habla y dice que los kouá o tímidos que no pueden argumentar ni sostener nada han terminado por establecer una democracia de silencios, de gritos, de insultos, etcétera, ¿verdad? Como barras bravas. Está dando un ejemplo. Y finalmente, en color fucsia, en la parte ya baja del texto, tenemos el resto no serán los desempleados del futuro, sino los inempleables, refiriéndose a los jóvenes o solamente al 10% de los jóvenes que fueron capaces de presentarse a una entrevista de trabajo, decir quiénes eran, qué estudiaron y por qué se sentían preparados o aptos para quedarse con el trabajo. Bueno, este es un ejemplo de texto argumentativo. ¿Pero de qué estamos hablando cuando hablamos de un texto argumentativo? Un texto argumentativo es aquel en el que el autor tiene como objetivo la transmisión de una perspectiva subjetiva sobre un tema o una serie de temas específicos. Los textos argumentativos tienen fines persuasivos, es decir, buscar hacer convincente un punto de vista o un abordaje específico de un tema cualquiera. Además, estos textos tienen recursos expositivos, ya que brindan al lector la información pertinente, y también narrativos o retóricos, porque son herramientas que potencian la recepción del texto. A continuación vamos a ver algunos recursos argumentativos que podemos utilizar a la hora de escribir un texto. El primer recurso es la pregunta retórica. El emisor plantea un interrogante no para recibir una respuesta, sino con el objetivo de que el receptor reflexione sobre alguna situación en particular.
Por ejemplo, vemos ahí, ¿somos felices y no lo sabemos? La pregunta retórica puede estar en cualquier parte del texto. Otro recurso es las analogías. Con este recurso se explica algo desconocido a partir de algo ya conocido o sabido por el auditorio. Algunos conectores utilizados son tal como si, así como, es igual que, es lo mismo. Y tenemos el ejemplo, el juez lo condenó como si se tratara de Dios. Otros recursos argumentativos son la cita de autoridad. Se cita a un especialista o autoridad en un tema para reforzar y darle valor a la postura que tiene el emisor. Algunos conectores utilizados son como señala, como dice, como afirma, siguiendo a, según, citando a, y puede ponerse ahí el nombre de una persona o de una institución. Por ejemplo, la OMS aseguró que el cáncer de cuello uterino es una de las principales causas de muerte de mujeres en Latinoamérica. Seguidamente tenemos los ejemplos o la ejemplificación. Algunos conectores utilizados para iniciar ejemplos son pongo el caso, como muestra, tal como, por ejemplo. La temperatura cada día va en descenso. Ayer bajó 2 grados. Seguidamente tenemos los datos estadísticos, ayudan a ilustrar el planteo. Y aquí se propone también la utilización de estadística blanda. ¿A qué se llama estadística blanda? Como tenemos ahí en el ejemplo, es más fácil que el público entienda. Según estudios, 6 de cada 10 paraguayos no desayuna, que en lugar de decirle el 88% de la población joven adolescente en el Paraguay no consume el primer alimento del día, que es el desayuno, por ejemplo. Otro recurso es el contraejemplo. El contraejemplo marca una excepción a una regla general para demostrar que una afirmación es falsa. Tenemos ahí, todos los escritores son inteligentes. Es decir, un escritor que no lo sea es un contraejemplo, porque va en contra de una regla general o de una norma. Entonces sería algo falso, una afirmación falsa. Seguimos y ahora tenemos la generalización. La generalización, este recurso muestra que todo funciona de la misma manera. Algunos conectores utilizados para la generalización son generalmente, casi siempre, casi todos, la mayoría de las veces, en general, y presentan numerosos hechos particulares para compararlos y relacionarlos entre sí. El ejemplo que tenemos, Pablo miente, Juan miente, entonces la mayoría de los hombres son mentirosos. Generalicé. Y por último, la definición. Se emplea para explicar el significado de conceptos o también para mostrar o demostrar los conocimientos del argumentador. La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos. Seguidamente vamos a ver que un texto argumentativo tiene 3 partes principales. La tesis inicial es el punto de partida que se desea demostrar. El cuerpo argumentativo es el razonamiento que refuta, demuestra o justifica la tesis. Y por último, la conclusión es la síntesis a la cual conducen los argumentos y que resume el punto de vista desplegado a lo largo del texto. Estas son las 3 partes principales que tenemos que tener en cuenta para escribir un texto argumentativo. A continuación vamos a ver ejemplos de textos argumentativos que podemos encontrar en nuestro día a día. Lo primero que tenemos son los artículos académicos. Generalmente están enfocados en áreas muy específicas del saber y se publican en revistas arbitradas, empleando un lenguaje técnico acompañado de citas, referencias, datos estadísticos e incluso gráficos. Después tenemos la crítica artística. Al contrario de lo que se piensa, el abordaje profesional de textos artísticos dista mucho de ser un asunto de mera opinión o gusto.
Los profesionales críticos emplean todos sus saberes, sensibilidad y capacidad para sostener una hipótesis interpretativa en torno al hecho artístico, ya sea una obra literaria, una escultura, una pintura u otra manifestación artística. Después tenemos los discursos políticos. Si bien pueden utilizar argumentaciones relacionadas a lo emocional e incluso manipular la verdad, los discursos políticos son también ejemplos de textos argumentativos e intentan convencer de sus ideas políticas, económicas o sociales, por supuesto, al auditorio o al lector. Seguidamente tenemos otros ejemplos de textos argumentativos. Iniciamos con los artículos de opinión publicados en prensa diaria y firmados por su autor. Buscan convencer a los lectores de su visión de una temática puntual a través de diversos argumentos o relatos. Después tenemos los escritos ensayísticos o también llamados textos argumentativos o ensayos argumentativos. Los ensayos literarios son abordajes subjetivos de una realidad puntual a partir de las sensibilidades políticas, sociales, estéticas, filosóficas o de cualquier índole del autor. Pueden argumentar libremente en torno a lo que sea y discurrir sobre un tema. Seguidamente tenemos los panfletos políticos. Los panfletos políticos, como bien pueden observar ahí, dice, apuntan a una argumentación movilizadora del descontento popular en favor de una agenda política específica. A menudo es revolucionaria o de protesta. No suelen tener mucho espacio para desarrollarse a profundidad, ¿verdad? Porque al ser un panfleto es como una hoja pequeña. Discursos públicos. Los discursos públicos, como bien dice ahí, si bien a veces utilizan argumentaciones relacionadas a lo emocional o incluso manipulan la verdad, generalmente son elaborados por celebridades o intelectuales en eventos públicos o entregas de premios, por ejemplo. Seguidamente tenemos la publicidad, que si bien sus argumentos también suelen ser falaces o de índole meramente emotiva y manipuladora, son textos argumentativos ya que buscan convencer al receptor de que adquiera, compre y utilice un bien ofrecido. Después tenemos las campañas ecológicas. Buscan alertar sobre el daño ambiental y argumentan a favor del emprendimiento de una cultura ecológica. Y para eso se basan en datos y razonamientos convincentes. Seguidamente tenemos los editoriales de medios. El editorial es el segmento de prensa en el que se manifiesta la opinión argumentada de los editores del diario o del programa, si es un programa televisivo, en torno a un tema de interés para tratar de convencer a un público. Cartas de recomendación. Las cartas de recomendación laboral, académica o personal, estas cartas argumentan a favor de un individuo abogando por la experiencia de un tercero que a través de su opinión da fe de las virtudes del recomendado. Entonces, esos son los ejemplos de textos argumentativos. Y entonces, finalmente les dejamos la tarea de redactar. Algunos temas que pudieran ustedes elegir podría ser la lectura y los jóvenes, el manejo de las redes sociales, la autoestima, la importancia de la familia, la honestidad, el impacto de la contaminación y muchos otros temas sobre los cuales ustedes pueden redactar. Elijan un tipo de texto que les agrade, tengan en cuenta las partes, la tesis, los argumentos y la conclusión, y finalmente utilicen en todo el texto los recursos argumentativos que estuvimos viendo anteriormente. Hasta aquí por hoy, jóvenes, será hasta una próxima clase.